Hola, buenas tardes, amado joven. Bienvenido a este primer domingo de mayo en el que estamos celebrando nuestra reunión de jóvenes. Espero que el mes de abril haya cerrado con broche de oro, que les haya ido muy bien en todas sus actividades, que esta semana, que este mes que pasó, donde hubo una Semana Santa, donde tuvimos un encuentro de jóvenes aquí en la iglesia, donde pasaron muchas cosas, eh, haya sido de bendición para cada uno de nosotros. ¿Sabes una cosa? Cada experiencia que nosotros vamos viviendo, cada situación, por fácil o difícil que sea, es un mensaje que Dios nos da, es una enseñanza nueva que Dios nos da. Y yo sé que en el mes de abril estuvimos llenos de enseñanzas, llenos de mensajes. Quizá fue difícil, quizá unos dijeron, por fin se acabó este mes tan duro. Quizá otros dijeron, uy, pero ¿por qué lo bueno se acaba tan rápido? Pero cada mes y cada día trae su propio afán. Entonces, bendecimos de una vez el mes de mayo, bendigo sus trabajos, bendigo sus estudios, bendigo sus empresas, sus familias. Y yo sé que en el mes de mayo, que se celebra el mes de la madre, se celebra, quizá algunos de ustedes cumplen años, va a ser de bendición para cada uno de nosotros. Eso sí, hay que disfrutar de ese ser amado que Dios nos ha dado, a través del cual nos dio la vida, que es nuestra mamá. En este mes se celebra el Día de la Madre y nosotros como jóvenes propongámonos en que vamos a sorprender a esas mujeres. Si la tienes lejos, en otra ciudad, en otro país, si de pronto tú estás ahí al lado de ella, pero quizás no te queda tiempo de consentirla mucho, empieza a hacerlo. Y no solo este mes, sino también en junio, en julio, en agosto, en septiembre, porque esa es la bendición que Dios nos ha dado a nosotros como hijos. En esta tarde quiero empezar este servicio de jóvenes haciendo una oración. Y quiero levantar un clamor con el apoyo de cada uno de ustedes por, por cada persona que está viviendo en medio de la guerra aquí en Colombia. ¿Sabes? Nosotros que vivimos en la ciudad, vivimos muy cómodos, vivimos tranquilos. Quizá hay personas que me están escuchando, jóvenes que me están escuchando, que no viven en Bogotá, pero quizá viven en un corregimiento o en un pueblo o en otra ciudad tranquilos. Pero hay personas que están viviendo una situación difíciles. Hay jóvenes que, que están pasando por tiempos de violencia allí en sus pueblos. Hay guerra en Colombia y muchos nos estamos preocupando por la guerra que se está levantando allí en Rusia con Ucrania. Y vemos todo lo que está pasando y las noticias nos muestran una parte de lo que en realidad pasa, pero no es todo lo que pasa. Sin embargo, en Colombia hay muchas personas que han tenido que dejar sus casas, sus parcelas, su tierra abandonada por causa de la violencia, porque los han amenazado. Y si no se van de su casa, si no abandonan sus tierras, entonces morirán. Y tienen que salir a unas ciudades desconocidas, donde no conocen familia, donde no tienen un lugar donde llegar a dormir por temor a la violencia. Y eso está pasando. Hay jóvenes que mueren en medio de un fuego cruzado, en un conflicto que no tienen en su conocimiento, que ni siquiera hacen parte de ese conflicto, pero esos jóvenes después son reportados como si fueran milicianos, como si fueran personas que estuvieran combatiendo. Y personalmente conozco a un joven cristiano, es ministro de alabanza de una iglesia, que comentaba que uno de sus primos viven por allá por Caquetá. Y uno de sus primos, que era un joven sano, que era un joven de la casa, murió y cayó en medio del fuego cruzado entre la fuerza pública y los insubordinados. Y lamentablemente murió porque le dieron un impacto de bala en la cabeza. Pero lo increíble
fue que después fue pasado como si hubiera sido un miliciano, como si fuera sido un guerrillero, y lo estaban reportando como una baja positiva de una operación militar. Y jóvenes como él están viviendo situaciones difíciles, jóvenes que quizá son cristianos, quizá están sirviendo en una iglesia, quizá duran horas caminando para llegar a adorar a Dios a una iglesia y están viviendo este dolor, y en pleno siglo XXI está pasando esto en el territorio nacional. Pero eso pasa allá. Aquí en Bogotá también los jóvenes están siendo envenenados con escopolamina y desaparecen. Y sus familias están buscándolos, y hay personas que no han aparecido. Muchos jóvenes han desaparecido y nadie sabe dónde están. Y el enemigo está atacando mucho al joven. ¿Sabes por qué? Porque se aproxima un gran avivamiento para Colombia. Y en Colombia hay hambre y sed de Dios. Porque llevamos más de 50 años en conflicto. Porque llevamos más de 50 años con desaparecidos. Porque llevamos más de 50 años con heridos, narcotráfico, una cantidad de cosas que el colombiano ya está cansado de eso. Y el colombiano quiere una solución, y la única solución que tenemos es Dios. No es la guerra, no es las grandes potencias que puedan venir a ayudar aquí a Colombia. La única ayuda es Dios. Y quiero iniciar este servicio con una oración. Y allí donde tú estás en tu casa, apóyame con tu oración. Y allí donde estás con tu familia, si tienes a tus padres cerca, llámalos y levantemos este clamor por los jóvenes de Colombia, por los jóvenes de los territorios, por los jóvenes de las ciudades, por los jóvenes que quizá en este momento están durmiendo en las calles porque fueron seducidos por las drogas o por el alcohol y se apartaron de su casa o de su familia. Por estos jóvenes que quizá están durmiendo en este momento, o están leyendo o están escuchando la radio, están leyendo la Biblia a través de los barrotes de una celda porque cometieron un error. O jóvenes que simplemente están pensando en este momento por acabar con su vida. Entonces vamos a decirle: Señor, te doy gracias porque como joven, Señor, puedo decir en este momento que tu gloria y tu honra y tu majestad me han ayudado, Dios. Porque tú me has acompañado, Señor, porque me has dado a mis padres, a mi mamá, porque has sido fiel conmigo, Señor, porque me has cuidado, Señor. Y quiero pedirte, Señor, por cada joven que en este momento se encuentra en conflicto, Señor. En conflicto físico, en conflicto armado, en conflicto espiritual, en conflicto emocional, amado Dios. Y quiero que tú los tomes en tus manos y que tú levantes cada uno de esos jóvenes, Señor. Te pido que tú tengas un encuentro personal con ellos, Señor, y que cautives sus corazones, Señor. A estos jóvenes inocentes que se han visto en medio de la dificultad, de la situación de la guerra, en medio de un conflicto que no tienen conocimiento, Señor, los pongo en tus manos, Señor. Pero también te pongo en las manos estos jóvenes que han tenido que ser parte del conflicto, Señor. Estos jóvenes que por necesidad económica o por venganza o por cualquier situación, Señor, en este momento están empuñando un arma, Señor, y están disparando en contra de la humanidad de otros, Señor. Y los pongo en tus manos, Señor. Y te pido que tu corazón, Señor, en sus corazones esté tu presencia, Señor. En sus corazones, amado Padre Celestial, estés moviéndote de una manera sobrenatural. Porque en esta noche, en esta tarde, Señor, reclamo los jóvenes para tu presencia, Señor. En esta tarde, amado Dios, reclamo los jóvenes de Colombia a tus pies, Señor, y que tu sangre poderosa, Señor, fluya en ellos, que en su interior corran ríos de agua viva, amado Dios. Pongo en tus manos cada joven que está en las calles, Señor,
con una botella de boxer. Jóvenes que están consumiendo sustancias químicas que lo único que están haciendo es afectar las neuronas de su cerebro, Señor. Porque quieren encontrar algo que tape los vacíos que hay en ellos, Señor. Por la falta o la ausencia de papá, por la ausencia de mamá, Señor. O porque simplemente un amigo les ofreció algo y ellos accedieron. Y los pongo en tus manos también, Señor, y hasta allí llega tú con ellos, amado Dios. Esos jóvenes que están en las calles vendiendo su cuerpo, los pongo en tus manos, esta jovencita, Señor. Y te pido que tú levantes a Colombia, Señor. Reclamo la juventud de Colombia para tus pies, Señor. Pero también reclamo los adultos, Señor, los niños, amado Dios. Y perdónanos, Señor, porque hemos sido un país idólatra, Señor. Hemos sido un país que nos hemos descuidado de tu presencia, Señor. Hemos sido un país que nos hemos fijado primeramente quizá en lo económico, Señor. Quizá en lo que puedan pensar los demás de nosotros, Señor. Quizá en que nosotros tengamos el beneficio propio sin pensar en el beneficio de los demás, amado Dios. Y en nombre de mi país, Colombia, Señor, te pido perdón. Y te pido que obres en él, Señor. Dile al Señor, ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi país. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Iremos a ti, Señor, únicamente a ti, amado Dios, porque el hombre puede prometer muchas cosas. El hombre puede planear estrategias militares, el hombre puede planear estrategias económicas, el hombre puede planear, Señor, cualquier cosa. Y de pronto funcionan, pero también pueden fallar. Pero solo tú eres perfecto, Dios. Te pido la paz para mi país. Te pido perdón por mi país. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi país. Te pido perdón por mi país. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré, Señor, sino a ti?
¿A quién iré, Señor, sino a ti? Gracias, Señor. Dale un fuerte aplauso al Rey donde estás y dile así. Dile, cambia mi tristeza por alegría. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, nos entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Dile sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido esté hoy. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy, y en su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Dile sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido esté hoy. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy, pues su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. 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 Bueno, más joven, dale un fuerte aplauso a Dios. Si puedes, levanta ese aplauso a Él, porque Él ha sido bueno con nosotros, porque para siempre es su misericordia. Bueno, hoy estoy aquí sentado frente a ustedes y hoy vamos a hacer un servicio, quizás se va a ver diferente, quizás la escenografía es diferente. Y hoy quiero hablarles sobre
la vida de un personaje que es uno de los patriarcas, dice la teología que es uno de los patriarcas de la iglesia. Pero cuando hablamos de patriarcas, muchos de nosotros nos imaginamos a Abraham, ¿cierto? A Moisés, quizá nos imaginamos a Jacob, ¿cierto? A Isaac, que fueron grandes hombres, grandes profetas, profetas que, que tuvieron mucho que ver con todo el proceso del Antiguo Testamento y todo lo que llevó al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, a hacer lo que es en este momento. Pero en esta tarde no quiero hablarle ni de Moisés, ni quiero hablarle de Abraham, ni de Jacob, ni de Noé, aunque en este mes vamos a ir hablando uno a uno de los personajes, pero en esta tarde quiero hablarte de José. José, yo creo que muchos de ustedes han escuchado hablar de la historia de José. Y la historia de José la podemos encontrar desde el libro de Génesis, capítulo 37, y allá abajito usted va a encontrar el libro de la Biblia, donde vamos a encontrar todo el recorrido de lo que Dios tuvo que hacer con José. Pero hoy quiero hablarle puntualmente sobre el carácter de José. Y en la Biblia nos muestran a un José como un joven soñador, ¿verdad? Era un joven consentido. Dice la palabra de Dios que su papá pues era su hijo menor y su papá era al que más consentía. Le regalaba una túnica, lo mandaba a hacer trabajos suaves, no le exigía trabajos fuertes y siempre estaba consintiéndolo. Entonces, a través de eso, José se convirtió en una persona noble, ¿cierto? José se convirtió en una persona dócil y José era una persona, el carácter de José era una persona noble. Y vamos a ver ahorita en el transcurso de la vida de José que José era o fue uno de los únicos personajes de la Biblia en que, en que no vamos a escuchar que cometió un error. ¿Cierto? Nosotros vemos quizá que Moisés cometió errores. Y en la Biblia dice que cometió errores. Y en la Biblia dice que Moisés no entró a la tierra prometida porque cometió un error. No le obedeció a Dios. Porque tenía un carácter fuerte. Pero también vemos que Abraham también cometió errores. ¿Cierto? Isaac cometió errores. Jacob cometió errores. Y cada hombre, y Job cometió el error también. Todos iban cometiendo errores porque son hombres. Pero cuando hablamos de José, nos muestra un joven que era un joven noble, que a pesar de las situaciones que tuvo que vivir, que ahorita vamos para allá, vemos que José siempre hizo lo correcto delante de Dios. Siempre veía que Dios estaba con él, a pesar de la situación que estuviera viviendo. A pesar de lo duro de lo que estaba viviendo, José siempre veía que Dios estaba con él. Siempre veía que la bendición de Dios lo acompañaba. Y por ser así, José nunca, o por lo menos en la Biblia no registra errores que haya cometido José. ¿Sí? A pesar de lo que le hicieron. Bueno, vamos a hablar de la vida de José. Vamos a hacer un recorrido por la vida de José. Entonces, para los que no conocen, José es el hijo de Jacob, que se llamaba Israel, ¿cierto? Y José nació en Canaán. Pero la Biblia nos dice allí en Génesis 37:2 que José era odiado por sus hermanos. Por lo mismo, por lo que les comentaba ahorita, porque José era uno de los consentidos y entonces José era un soñador y José estaba en la casa y como sus hermanos les tocaba difícil, unos ir a cuidar ovejas, a otros les tocaba ir a cultivar,
a otros les tocaba diferentes tareas en la casa, pero José estaba en la casa siempre. José, el papá le decía, ve y le llevas comidas a tus hermanitos. Eso era lo más duro que él hacía, ir y llevarle la comida a sus hermanos. Acompaña a tus hermanos. Y entonces nadie lo quería. Y ahí empieza la historia de José con un sueño. Está ahí en Génesis 37. José empieza a contarle sus sueños a sus hermanos. ¿Y cuál sueño tuvo José? Pues él les contó que soñó que estaban recogiendo el trigo y el trigo se recogía como en arbustos así de altos, se amarraban y así se recogían. Y el sueño de José era que el arbusto que él amarró, el trigo o el pasto que él amarró, se quedó en el centro y los que amarraron sus hermanos se inclinaban ante el que él amarró. Pues claro, esto era un golpe muy bajo para sus hermanos. Porque él cómo va a decir que es superior a nosotros. ¿Cómo él va a decir que nuestro trabajo se va a postrar delante del trabajo de él? Y empezaron a odiarlo mucho más. Y se burlaban, pero también decían, no, tenemos que deshacernos de este muchacho. Tuvo otro sueño y soñaba que el sol y las estrellas, que él estaba en la mitad y que se postraban delante de él. Y entonces ellos por envidia empezaron a odiarlo aún más. A odiarlo aún más. Incluso le dijeron a su padre, imagínate que José está diciendo esto. Está diciendo que él está sobre nosotros. Está diciendo que su poder va a ser más grande y nosotros vamos a quedar humillados delante de él. Y su padre dijo, lo llamó y le dijo, ¿esto es cierto, José? Sí, papá, yo me soñé esto. Deje de hablar necedades, le decía el papá. No te pongas a decir cosas que no son, que tus hermanos están furiosos. Sin embargo, el papá le regaló una túnica de colores y él la lucía y sus hermanos sentían cada vez más envidia. Un día los envió al campo, a José junto con sus hermanos. Y sus hermanos empezaron a planear algo. Necesitamos deshacernos de este muchacho. Necesitamos deshacernos. ¿Qué hacemos? Y entonces, José siempre que hablaba, era como esas personas que, no sé si a ustedes les pasó en el colegio, en la universidad, que siempre había alguien fastidiosito por ahí. Y siempre que ese fastidiosito hablaba, uno decía como que, ay, ¿por qué no se lo llevan, señor? Llévatelo, te lo mando. ¿Sí? Así, algo así. Entonces, cada vez que José hablaba, sus hermanos le volteaban la espalda y no, usted cállese, usted váyase para allá, no se ven, porque está aquí en medio de nosotros, vaya, hágase por allá lejitos. Pero un día un hermano dijo, no, hagamos una cosa, matemos a José. Pues aquí no está nuestro papá, aquí nadie nos está mirando, pues asesinémoslo y decimos que un animal salvaje se lo llevó, lo mató, se lo comió. Y estaban en esa discusión, estaban en esa pelea, cuando uno de sus hermanos, llamado Rubén, dijo, no lo matemos. Vamos a meterlo allí, ese foso, a que aprenda la lección. Y lo metieron entre un agujero, una cisterna. Y duró allí. Sin embargo, Rubén tuvo que irse a traer alimentos y se quedaron sus hermanos ahí. Dijo, no vayan a sacarlo hasta que yo no vuelva. Pues allá José lloró, pataleó, gritaba a sus hermanos, sáquenme de aquí. Y yo me imagino que José en medio de esa soledad, en ese hueco que era muy profundo, era una cisterna y quizá habían insectos allí, eso estaba húmedo, eso estaba incómodo, eso estaba frío, estaba oscuro. Yo creo que él se acordaba del sueño que tuvo y recordaba las promesas que Dios le había dado y decía, Señor, pero yo qué hago aquí en esta cisterna, o sea,
¿Es verdad lo que tú me dijiste o es mentira? ¿Será que José dudó? Muchas veces nosotros como jóvenes tenemos la promesa, tenemos muchas cosas a nuestro favor, pero llega alguna situación difícil, llega alguna situación, circunstancia delicada, hay un problema económico, hay un problema de salud, hay un problema, cualquier tipo de problema, y empezamos a dudar de lo que Dios nos habló. Empezamos a decir, no, lo que me dijo aquel profeta, lo que me dijo la Biblia, lo que me dijo el pastor o lo que me dijo el Señor, no creo que sea verdad. Porque Él me dijo que iba a estar en una buena posición, pero mira, estoy aquí en una cisterna. Él me dijo que muchos se iban a inclinar delante mío, pero en este momento estoy aquí en un hueco, gritándole a mis hermanos para que me saquen de acá, que tengan piedad de mí. Y muchos jóvenes tenemos esa aptitud. Y te digo, tenemos, porque yo la he tenido también. Porque Dios me ha dado promesas a mí desde que yo tengo como 10 años. Y las recuerdo y cuando tenía 14 años me dio otras. Y cuando tenía, sí, diferente edad, me ha venido dando promesas. Pero llega un momento en que hay una crisis y uno empieza a dudar. ¿Será verdad, Señor? Pero si tú me dijiste que me ibas a dar un carro y no tengo ni siquiera para montar en bus. Y esa es una situación que me sucedió hace pocos años. Ya estaba con mi esposa, con mi hijo, mi hija menor no había nacido, pero fue una crisis económica en la que yo tenía que ir a la iglesia y la iglesia era bastante lejos y me tocaba caminando. Y yo decía, Señor, pero ¿hasta cuándo? Señor, pero tú me has dicho de carro, pero no tengo ni para el bus. Tengo los zapatos rotos. Señor, pero si tú me has dicho que me vas a llevar a una posición de liderazgo, Señor, pero ni siquiera he podido liderar mi familia en esta crisis económica que tengo. Y puede ser que a ti, joven, no te llegue la crisis económica, no te llegue una crisis quizá a un nivel familiar, porque de pronto no eres casado, de pronto en ese momento no trabajas, de pronto en este momento no tienes obligaciones con una familia, pero de pronto estás pasando por una situación en el colegio. Quizá tienes problemas con los profesores, quizá no eres aceptado en tu salón por tus compañeros, quizá eres uno de los que recibe bullying, o al contrario, quizá eres uno de los que das bullying. Pero yo quiero decirte que a pesar de la situación que tú estés viviendo, Dios siempre va a estar ahí. Dios siempre va a encontrar esos momentos para formarte. ¿Y qué estaba pasando con José allí en ese hueco, en esa cisterna? José estaba formando a José. Y José lloró allí. José se lamentó. José sentía que le caminaban todos los bichos, sentía que lo picaban. Pero yo creo que José tenía claro que lo que soñó un día venía de parte de Dios. Y él estaba seguro que allí no iba a morir. Aunque sus hermanos estuvieran planeando eso. Aunque sus hermanos estuvieran planeando desaparecerlo. Incluso sacaron a José, llegó Rubén y sacaron a José del hueco. Y José los abrazó y los otros no, y no, qué fastidio, no se acerque, no me abrace. Y José pensó que ya nos íbamos a ir para la casa. Sin embargo, ellos tenían la mentalidad de matarlo. Y ellos querían asesinar a su hermano. Porque no podemos volver con este muchacho a la casa porque la situación va a seguir siendo igual. Y allá en el Génesis 37, capítulo 26 y 27 dice que su hermano Judá vio una caravana de mercaderes. Y dijo, no, 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 no lo matemos. Nosotros podemos conseguir dinero con él. ¿Cómo así que dinero? Sí, mire, allá están los mercaderes, vendámoslo.
que se lo lleven. Finalmente vamos a llegar a la casa sin nuestro hermano. Podemos decirle a nuestro padre el plan que teníamos. Quitémosle la túnica esa de colores, esa fea que le regaló, y llenémosla de sangre, matemos un animal, lo llenamos de sangre y decimos que es la sangre de él y que un animal salvaje se lo llevó. Pues así hicieron. Llegó la caravana, lo vendieron, este es un buen muchacho, está sano, está bien, tome, le pagaron y ellos se fueron a su casa como lo planeado, llenaron la túnica de sangre y le dijeron a su padre que el muchacho José había muerto en las garras de un animal salvaje. Y se lo comió y lo único que pudieron rescatar fue esa túnica, esa parte de su túnica, porque ni siquiera la llevaron toda. Mientras tanto, José siguió un camino diferente. Mientras tanto, José siguió un rumbo diferente. Esclavo. Y ahora José con grilletes en sus manos, con grilletes en sus pies, con trabajos pesados. ¿Y será que José se sentó a decir, Señor, pero tú me diste un sueño? ¿Yo qué hago aquí con unas esposas? ¿Yo qué hago con los pies amarrados? ¿Será que José se puso a renegar en contra de Dios? Porque ahora estaba ya de esclavo. Y llegó al mercado de hombres, porque la caravana no lo iba a coger como esclavo para él. Ellos iban a ir a venderlo por más dinero de lo compraron, de lo que lo compraron. Y entonces allí lo vio uno de los siervos del faraón. Y entonces le pareció interesante. Y se lo llevaron para allá, para las tierras del faraón, siendo esclavo. ¿Y qué hacían los esclavos? Eran los que partían las piedras cuando iban a hacer construcciones, los que labraban las tierras, los que sembraban, los que tenían el trabajo más pesado, llevaban el agua, los que tenían el trabajo más pesado. Y yo me imagino a José con esas herramientas rompiendo piedras. Yo me imagino a José llegando en la noche a su lugar de dormitorio, exhausto, cansado, y miraba al cielo y lloraba, yo creo. De esta forma, Señor, se van a inclinar delante de mí. Y muchos de nosotros llegamos en la noche cansados y cuestionándonos y preguntándonos, ¿de esta forma vamos a alcanzar lo que tú nos prometiste, Señor? ¿De esta forma voy a ser una persona de influencia en el gobierno como tú me lo dijiste? ¿De esta forma voy a levantarme delante de ti? Sin embargo, José no perdía la fe. Y José siempre veía la misericordia y la mano de Dios en medio de todo lo que pasaba. José siempre se sentía bendecido por Dios. Y entonces en este momento llegó José a Egipto a ser esclavo. Pero un día alguien necesitaba hacer una construcción y resulta que el que tenía que leer los planos no tenía ni idea. Y José escuchó y dijo, oiga, yo sé leer. ¿Usted, siendo un esclavo? ¿Usted quién es? No, yo soy de Canaán. ¿Usted qué va a hacer de Canaán? Si usted no estaría aquí si fuera de Canaán. Déjame demostrarte que yo lo sé hacer. Como Dios le da gracia y Dios le da sabiduría, Él empieza a interpretar los planos y el arquitecto o el constructor que está en ese momento dice, ven, yo te necesito para que trabajes conmigo. Y así empezó a ganarse la confianza del faraón. Tanto así que Potifar lo nombró a él como administrador de su casa. Vio que era un buen muchacho, vio que era un muchacho honesto, se hizo amigo de él, vio que era un muchacho justo y sobre todo, acuérdese del carácter que tenía José, que era noble.
Y a través de su nobleza reflejaba la presencia de Dios. Y entonces Potifar lo nombró eh, administrador. Dice la palabra de Dios que tuvo gracia delante de los ojos de Potifar. Está allí en Génesis 39, capítulo 1, perdón, versículo 1 al versículo 6. Dice que halló gracia delante de los ojos de Potifar, aunque era joven, aunque lo conoció siendo un esclavo, halló gracia delante de sus ojos. ¿Por qué? Porque era un trabajador, porque dice la palabra de Dios que era digno de confianza, porque se le podía confiar cualquier cosa y él era honesto y cumplía. Pero siempre José entendía que era la gracia de Dios. Era la gracia de Dios. Y quizá si nosotros hubiéramos sido José, seguramente nos hubiéramos enaltecido. Seguramente hubiéramos dicho, no, es que yo soy muy inteligente. No, es que yo me gané el Premio Nacional de la Ortografía en el 1980 no, mentiras, en el 2001. No somos tan viejos, no son tan viejos como yo. Y seguramente José hubiera podido enaltecerse y decir, no, es que yo tuve unos sueños y entonces la gente se va a inclinar. Pero fíjese que desde el momento en que sus hermanos se lo llevaron a la cisterna, pasó por una venta, lo vendieron, pasó por un proceso en el desierto cuando los mercaderes iban hacia Egipto. Y llegar allá siendo esclavo, en ese proceso, en esa formación, Dios estaba formando el carácter. ¿Por qué? Porque José era un niño consentido, porque José era un niño intocable, porque sus hermanos no le podían decir feo, porque su papá iba y reviraba por él. Pero tuvo que haber sido esclavo porque allí no iba a tener quien lo defendiera, porque allí tenía que formar en él esa persona que fuera digna de respeto. Y siendo consentido no lo respetaban sus hermanos. Entonces tuvo que pasar por este proceso. Incluso siendo el administrador y la mano derecha de Potifar, también sucedió algo. Seguramente Dios dijo, no, José, todavía no estás preparado para ser una cabeza. Y entonces allí se le apareció la esposa de Potifar. Dice la Biblia que era una mujer hermosa, de hermoso parecer. Y resulta que la señora se le metió a la habitación donde él estaba, o más bien no, así no fue. Ella lo llamó a la habitación de ella y allí le propuso que estuvieran juntos. Y él dijo, no, pero si tú eres la esposa de mi amo, no, pero si mi amo confía en mí, ¿cómo se le ocurre que yo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a engañar yo a mi amo? Y salió corriendo. Ella se le quitó la ropa enfrente y la respuesta de él fue salir corriendo. ¿Por qué? Porque primero tenía temor de Dios y porque segundo honraba a su amo, al esposo de aquella mujer, y por eso prefirió huir. Prefirió huir. Sin embargo, esta mujer, que no sabemos, nosotros todos pensamos que es que el diablo la usó para causar esto, pero seguramente también era el propósito de Dios para que él pudiera seguirse formando. Fue y le dijo a todo el mundo, no, mire, este hombre se me metió a la habitación y me quería hacer daño. Mire, rasgó mis vestidos. Y en ese momento llegó Potifar, venía de un viaje y también le dijo, mira, esposo mío, ese siervo tuyo, ese amigo, ese en el que tú confías, mira lo que me hizo. Defraudó tu confianza. José, de nuevo, al hoyo, a la cárcel. Y cuando José estaba viendo que estaba cerquita su promesa hecha realidad, otra vez para la cárcel. Y otra vez volver a vivir el proceso. Otra vez José pasar por la situación difícil.
Y seguramente José oraba, Señor, otra vez estoy aquí, pero seguramente no quiero defraudarte. Seguramente no quiero que mi fe se desmaye o se desvanezca. Y la palabra de Dios dice que José halló gracia ante los comandantes de la prisión, allí en Génesis 39. Dice que José fue favorecido por los guardianes de la prisión. Y entonces José empezó a tener confianza también. Se veía la gracia de Dios en José. Se veía que era una persona honesta. Quizá allí él empezó a contar su historia. Mira, eso es injusto que yo esté aquí. Como quizá hay muchos injustos en la cárcel. Como quizá hay muchos injustos que injustamente los sacaron del empleo. O injustamente están castigados en el colegio o injustamente en la universidad. Y José de alguna manera decía, no, pero es que yo no le hice nada a esa mujer. Yo corrí. Ya estás en la cárcel. Ya no podemos hacer nada. Y el que traen a esta cárcel muy difícilmente sale. Pero una vez más, Dios le dio gracia, puso gracia en José. Y le cayó en gracia a los guardianes. Tanto así que José era el encargado de los demás presos. José era el encargado de darle la normatividad a las personas nuevas que llegaban de cómo debía ser su comportamiento en la cárcel. Pero José siempre estaba delante de la presencia de Dios. Y dice la palabra de Dios que un día llegaron dos hombres, el copero y el panadero del rey. Y él lo recibió y él hizo su trabajo de darles la bienvenida a semejante lugar y, y psicológicamente prepararlos para que estuvieran allí el resto de su vida. Y esos hombres que venían del palacio, quizá venían con una actitud de altura porque pues era el copero del rey. El copero del rey es el que da su vida por el rey. El que prueba la copa antes de que el rey se la tome para mirar que no estuviera envenenada. Y el panadero también estaban allí. Pero un día ellos, dice la palabra de Dios, que ellos tuvieron un sueño. Voy a avanzar rápidamente porque se nos está acabando el tiempo. Tuvieron un sueño cada uno y él un día los vio y les dijo, pues ustedes por qué están tan inquietos, por qué los vio tan raros, tan extraños. No, es que tuvimos un sueño, no sabemos la interpretación. Y entonces él les dijo, yo les puedo ayudar. Yo les puedo ayudar. Pero lo primero que hizo fue ir delante de Dios. Lo primero que hizo fue reconocer que Dios era quien le daba esa sabiduría para interpretar el sueño. Señor, aquí está tu siervo. Señor, yo soy un instrumento tuyo. Ayúdame a revelar este sueño. Entonces al copero le dijo, bueno, tu sueño quiere decir que el rey va a llamar por ti. El rey se va a dar cuenta que tú no cometiste el error y te va a llamar. Y vas a volver a ser el copero del rey. Pero te pido un favor. Cuando estés allá delante del rey, háblale de mí. Dile que yo estoy aquí injustamente. Que me ayude. Y el panadero cuando vio que el copero, ese sueño era positivo, que se iba a ir, el panadero le dijo, ahora dímelo a mí. Dímelo a mí porque yo también quiero saber. Y el panadero le dijo, pues eso, tu sueño quiere decir que vas a morir dentro de un día. En 24 horas van a llamarte, pero no es para darte la libertad, sino para darte la pena de muerte. Obviamente él se destrozó, se desanimó y pasaron las 24 horas y efectivamente
El uno para afuera y el otro para la muerte. Y se despidió el copero y José, muchas gracias, gracias por toda la hospitalidad. Copero, te pido el favor que no te olvides de mí. Háblale al rey de mí. Dile que yo estoy aquí injustamente, injustamente. Pero dice la palabra de Dios que ellos se fueron y José siguió su vida en la cárcel. Y pasaron años, muchos años. Pero un día el rey amaneció furioso con todos sus sabios. El rey tenía una cantidad de consejeros, unos esotéricos, unos sabios, unos magos que le interpretaban los sueños, le interpretaban todo lo que él quisiera, les daban estrategias de guerra. O sea, tenía una cantidad de consejeros, pero un día estaba furioso y el copero llegó y dijo, ¿por qué mi señor está tan bravo? ¿Y por qué todos estos tienen cara de regañados? El rey tuvo un sueño. Bueno, en realidad tuvo tres sueños, pero nadie podía interpretarle el sueño al rey. Y el rey les decía, si ustedes no me pueden interpretar el sueño, los voy a matar. Y tráigame aquí alguien que me pueda interpretar el sueño. Y cuando el copero escuchó eso, recordó de aquel José que estaba allá en la cárcel. Aquel José que hace unos años le dijo, no te olvides de mí. Y le dijo, Señor, permiso para hablar. Dígame, señor copero, es que cuando yo estuve en la cárcel tuve un sueño. Y allí había un hombre llamado José, que él era encargado de los presos. Y José me dio el significado del sueño. Y también lo hizo con el panadero. Y, y ese significado, esa interpretación que le dio al sueño, se cumplió. Si quieres, mi Señor, hacemos traer a José para ver si él te puede interpretar el sueño que nadie te ha podido interpretar. Y el rey dijo, pues tráiganlo. Pero ya. Pero si ese esclavo, ese prisionero, no puede resolver mi sueño, se va a morir. Efectivamente llegaron a la cárcel. José lo está llamando el rey, así que póngase bonito, venga a ver, se baña, venga, le cambiamos esas vestiduras que tiene aquí de preso y lo llevaron delante del rey. Y José inclinó su cabeza y le dijo, Señor, ¿me hiciste llamar? Y él le dijo, sí, me dijeron que tú le habías interpretado el sueño a este copero, pero ahora quiero contarte lo que yo soñé y empezó a comentarle los sueños que tuvo, las dificultades y todo el mundo miraba asombrado y él dijo, es mi Dios, porque dice la palabra de Dios que él siempre le estaba dando el crédito a Dios. Y ese es el carácter que necesitamos tener nosotros. Que a pesar de todo lo difícil que vivimos, a pesar de la situación que estamos viviendo, siempre José le daba el crédito a Dios. Nunca se jactó de sus conocimientos, nunca se jactó de sus capacidades, sino siempre dijo, Señor, eres tú quien me das la sabiduría para interpretar los sueños. Bueno, y ustedes saben la historia, José le dijo, bueno, esos sueños, esas 7 vacas gordas, esas 7 vacas flacas, quiere decir que vas a tener 7 años de prosperidad, de abundancia, pero después van a venir 7 años de sequía, de escasez, toda la región va a estar sin nada de comer y entonces tenemos que estar preparados. Lo que te está diciendo Dios en el sueño es que nos toca estar preparados en las vacas gordas para que cuando lleguen las flacas no nos vayamos a morir de hambre. Eso dice el Señor, dijo José. Eso está por allá en Génesis 41:16. Y entonces José, bueno, el faraón dijo, bueno,
si voy a tener 7 años de abundancia en los que debo llenar los graneros, en los que debo administrar bien todos mis recursos, ¿quién se va a encargar de eso? Y todos se miraban y decían, no, pero yo no sé nada de eso, yo no sé nada de eso, y qué tal que la embarre y después me mate porque no hice bien mi trabajo, qué tal que yo no lo pueda hacer bien y entonces todo el pueblo muera de hambre los 7 años después. Entonces el faraón dijo, tú, José, que dices tener la sabiduría de Dios, tú eres quien vas a administrar esos 7 años de abundancia para que los 7 años de escasez tengamos cómo vivir. Pues allí empezó Dios a cumplirle las promesas a José. Y José se convirtió en el segundo hombre más importante de Egipto. José era el primer ministro, el que tenía, o sea, si el rey se iba de viaje, José era el que mandaba. Y allí empezó José a ver cómo se empezó a cumplir la promesa de Dios. Pero fíjese que la promesa de Dios no se cumplió después de tener el sueño unos días después. Él tuvo que vivir un proceso. Tuvo que vivir un proceso y él tenía, cuando llegó allí arriba a ser gobernador, ya tenía 30 años. Y cuando él tuvo el sueño era un niño. Tuvo que pasar por el foso, por la cisterna, tuvo que pasar por ser esclavo, tuvo que pasar por el engaño de esta mujer y la calumnia, tuvo que pasar por la cárcel. Seguramente tuvo que llorar mucho, seguramente tuvo que vivir situaciones de soledad, situaciones de decir ya no me aguanto más, porque era humano, porque era un hombre, porque tenía emociones, porque tenía sentimientos. Pero hay algo que siempre la palabra dice de Dios y lo resalta, que siempre estaba delante de la presencia de Dios, que siempre le daba el crédito a Dios. Y 7 años de abundancia, 7 años en los que administró, 7 años en los que llenaba los graneros, 7 años en que pudo recoger la mayor provisión que pudo. Y en 7 años de escasez, fue en 7 años en que incluso volvió a Egipto una nación más poderosa y más millonaria, porque incluso recogió para Egipto, pero también quedó para vender a las ciudades y a los países aledaños. Y así fue como llegaron sus hermanos a pedir comida porque allí estaban muriendo de hambre. Y no, ya no lo conocían, ya habían pasado muchos años. Él ya tenía los atuendos de Egipto. Era un faraón de Egipto, un gobernador de Egipto. Pero él sí los reconoció. Y ahorita no les voy a contar el proceso que pasó con los hermanos, pero allí hubo una reconciliación. Allí ellos se arrepintieron, allí ellos reconocieron el error y gracias a todo ese proceso de perdón que hubo, pudieron restaurar su familia, trajeron a su papá a vivir a Egipto. Muchas veces nosotros como jóvenes botamos la toalla porque estamos pasando por un proceso, porque vemos la meta muy lejos, porque vemos que muchos nos dieron la espalda, porque mi papá no me apoyó, porque mi mamá no me dio el respaldo. A mí me dijeron, ¿quieres estudiar? Trabaja. Y fue difícil. Y pasé por un proceso difícil. Pero en ese momento pude estudiar. En ese momento soy un profesional. Y no porque un hombre me quiso negar la posibilidad de estudiar, no quiere decir que la promesa de Dios no se iba a hacer realidad en mi vida. Y eso te lo digo a ti en este momento, amado joven o jovencita. Que un hombre te dé la espalda, que una mujer te dé la espalda, que una puerta se cierre, no quiere decir que las promesas de Dios no se van a cumplir en tu vida. José estuvo en una cisterna lleno de insectos. José estuvo siendo esclavo con unos grilletes en los pies y en las manos. José estuvo en una cárcel
Y se cerraron muchas puertas y le dieron mucho la espalda. Pero la promesa de Dios se cumplió. Y quizás es necesario vivir ese proceso para tener el carácter de ser un gobernador, un primer ministro, de tener la voz de mando ante toda una nación que no era su nación, ante una cantidad de personas que no eran su familia, que no lo vieron nacer, que no lo vieron crecer, porque era un extranjero. Pero Dios lo puso allí en esa posición. Pero tenía que tener carácter para estar en esa posición. Y ese fue el proceso que vivió José. ¿Cuál es el proceso que estás viviendo tú? ¿Qué estás viviendo en este momento? ¿Cuál es la situación difícil que estás pasando? Inclina tu rostro en este momento y digámosle, amado Jesús, mira la situación por la que estamos viviendo. Tú me has dado promesas, Señor. Tú me has dado palabra y tú me has dicho que voy a ser bendecido y que voy a ser levantado, Señor, y que no voy a seguir la misma línea de mi familia, de mis padres, que tú me vas a dar bendiciones, amado Dios, y que me vas a levantar como líder en una iglesia, que me vas a dar facilidades económicas, Señor, que voy a ser un profesional, que voy a tener una empresa. Pero Señor, mira la situación que estamos viviendo. Mira la situación que se está presentando en casa. Mira la situación económica. Mira lo que me está pasando en la universidad, con mis padres, con mi jefe, amado Dios. Y así como José lo hizo un día, Señor, te quiero decir a ti, en nombre de cada joven que me está escuchando, Señor, sabemos que tú eres nuestro proveedor, sabemos que tú eres el que nos dice la promesa y queremos creer en ti y queremos tener fe en ti, porque sin ti nada será posible y creemos en esa promesa, Señor. A pesar de la situación que estamos viviendo, creemos en esta promesa. A pesar de la situación que está viviendo este país, creemos en esa promesa, Señor. A pesar de los rumores de tercera guerra mundial por lo que está pasando allá arriba en Rusia y en Ucrania, creemos en tu promesa, Señor. Y pongo delante de tu presencia, amado Dios, cada joven que me está escuchando, cada joven que está atendiendo este mensaje. Y te pido que les des fortaleza, Señor, que les des visión, que fortalezca sus sentimientos, sus sentidos, sus emociones, y que pongamos nuestra fe y toda nuestra convicción delante de ti, Señor. Nuestro Padre que siempre nos vas a dar todo lo que necesitamos para llegar a esa promesa. Los pongo en tus manos y te pido que les des fuerzas, más fuerzas. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias. Y este mensaje es dado y te pido que la palabra sea rema en cada uno de los que escuchan este mensaje, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. Y amado joven, si estás en una cisterna, si estás en una prisión, si estás en una sin salida, pon tus ojos en el Señor. Por algún huequito, por alguna rendija, mira al cielo y dile, Señor, aquí está tu siervo en una situación difícil, pero con la fe intacta de que tus promesas se harán realidad. Amado joven, espero que este mes de mayo esté lleno de cosas buenas, de cosas nuevas y que puedas ver la gracia y la presencia de Dios. El 21 de mayo vamos a estar aquí, perdón, el 20 de mayo que es sábado. Sí, Jorrito, ¿me confirmas? ¿El 20 de mayo es sábado o es el 21 de sábado? Ese tercer sábado de mayo vamos a estar aquí en casa. 21 de mayo a las 3 de la tarde vamos a estar aquí en nuestro segundo encuentro de jóvenes presencial. Te invito a que vengas, te invito a que compartas con nosotros. Si tú viniste en el primer encuentro, aquí te espero de nuevo, pero si tú no pudiste venir, aquí te esperamos. Queremos compartir contigo una palabra, un tiempo agradable, música, comida, amigos y que nos levantemos en un mismo espíritu. Dios te bendiga, que tengas un excelente fin de semana, que termines de tener este fin de semana espectacular y que en este inicio de semana, mañana lunes, todo esté en orden y que todo esté bajo la bendición de Dios. Que esta semana tengas buenas noticias. Dios te bendiga, que estés muy bien y nos vemos dentro de 8 días a esta misma hora. Chao, chao.